te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me faltan la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es porque me he ido con él. Hoy celebramos la memoria de San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo Mártir. Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre del año 258. Sus escritos, lo mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, siempre en la brecha para sostener a sus hermanos perseguidos y para perseverar y preservar la unidad de la Iglesia. En todo procuró dar ejemplo de fidelidad a nuestro Señor. El Papa Cornelio, que murió en Civitavecchia, después de un breve pontificado desde el año 251 al año 253, se ganó el respeto y la amistad de Cipriano. Por este motivo, desde el siglo IV, la Iglesia romana festeja a Cornelio en su propia cripta en el aniversario de Cipriano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro con el Señor. Oramos al Dios de la misericordia por cada una de nuestras intenciones, por las que hemos encomendado esta Santa Misa. También oramos de manera especial por un año más de vida de nuestra hermana Carolina Rincón, para que el Señor y el Espíritu Santo le asista en su servicio a la Iglesia, a su familia y el buen testimonio. También pedimos por el eterno descanso de William Helves Sandoval, Pablo Emilio Escobar Gaviria, María Raimunda Márquez, Ramón Antonio Ramírez, y por los novenarios de Marvin Renier Contreras, Carlos Rafael Mujica Galíndez. Pedimos por el eterno descanso de Carlos Manuel Rojas y Yagüi Pirela, y por las intenciones que están en el corazón de cada uno de nosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Hagamos examen de conciencia. Pidiéndole perdón al Señor de todas nuestras faltas, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano nos has dejado un ejemplo de colaboración pastoral y de adhesión a Cristo hasta el martirio, concédenos ese mismo amor a tu Hijo para trabajar por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, escuchamos atento la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar en su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el desacrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia. Que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles. Que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejerzan bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no los soportaré. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor.
Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigió Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que acababan de enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Queridos hermanos, durante este tiempo de gracia, la liturgia de la palabra nos sigue animando para ir recogiendo y también para ir corrigiendo nuestro propio actuar y nuestro propio vivir. Fijémonos algo hoy muy particular, y es que se presenta en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo el perfil del obispo y del diácono. El sacerdote presbítero que quiera ser obispo no sabe a esa corona de espinas que le espera, ¿sí? Porque no es fácil. Y el pueblo de Dios debe orar por su obispo. Y nosotros los presbíteros, los próvidos colaboradores del episcopado, como lo dice el Concilio Vaticano II, tenemos que orar por nuestros obispos para que sean fieles a la misión que el Señor le ha encomendado. Fijémonos en algo muy particular. Nos presenta Pablo un cúmulo de virtudes que debe tener el obispo y también el diácono. Y esas virtudes se van cultivando a través del proceso de formación. De la noche a la mañana nadie puede llegar a ser obispo, de la noche a la mañana nadie puede llegar a ser diácono, de la noche a la mañana nadie puede llegar a ser presbítero, sino que tiene que cumplir un proceso formativo porque van a dirigir una comunidad, van a ser la voz de Dios en medio de la comunidad. Y debemos fijarnos bien que esas virtudes van acompañadas de la acción del Espíritu Santo para que ejerzan su oficio bien y con excelencia. Nosotros no estamos para ser amigos, ustedes sean amigos de nosotros, no. Ustedes tienen que ser amigos de Cristo, del Señor. Si ustedes son amigos de Cristo, son amigos de nosotros. Porque muchas veces, lastimosamente,
Hay ocasiones que los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos, los obispos buscan solo amigos para ellos y no amigos de Cristo. Y lo más importante aquí es Cristo. Lo más importante, lo fundamental en la vida de un ministro es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese puente para comunicarnos ¿con quién? Con Dios. El pueblo se comunica con Dios y Dios con el pueblo. Y fijémonos que la iglesia tiene la ardua tarea de llamar. La iglesia es la que llama, capacita, orienta para enviar a la misión. Y debemos tener en cuenta que como la iglesia que llama, nos lleva y nos pide a cada uno de los ministros legítimamente ordenados ser coherentes con nuestra vida. Ser coherentes con nuestra vida. No podemos meter, si un chofer mata a un perro, todos los choferes no son mataperros. Si un ministro se equivoca, todos los demás ministros no son del mismo corte. Tenemos que saber que están llenos de la humanidad, que somos seres humanos, de fragilidad, pero que podemos vencer la fragilidad a fuerza de oración, a fuerza de entrega, de sacrificio. Y lo que se nos dice a nosotros en el seminario es que estamos configurados a Cristo sumo y eterno sacerdote. Y ustedes lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, configurados. ¿Y qué significa configurados? Ser otro Cristo en medio de la comunidad. Que ustedes vean en nosotros el reflejo de ese Cristo, que escucha, que es atento, que corrige, que ama, que se entrega en sacrificio. La iglesia es la que llama y nos pide, vuelvo a repetir, a cada uno de nosotros a ser coherentes en la vida, ya que estamos configurados a ese buen Cristo, a ese Padre de la misericordia, a ese Espíritu Santo que impulsa a la iglesia a seguir en la misión. Porque la iglesia, ¿quién la lleva? Los hombres no, la lleva el Espíritu Santo, la lleva Dios. Porque si esto dependiera de nosotros, esto de hace tiempo se hubiese acabado. Como decimos en el adagio popular, apague la luz y vámonos. Pero la fuerza que viene de Dios es la que impulsa la misión y la que impulsa a cada uno de nosotros a poder comprender y entender que los sacerdotes, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, es un hombre tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres. No más. Y ahí podemos nosotros elencar en esa carta a los hebreos, que es una carta netamente sacerdotal, toda la identidad sacerdotal. Hoy le da el perfil de los obispos y los diáconos, y más adelante Pablo va a hablar del perfil del presbítero. Sé que ustedes no pueden perder las misas estos días para que sigan la continuidad de las lecturas. El Evangelio, Lucas nos presenta dos imágenes muy interesantes y que por lo general, cuando yo consigo en el Evangelio esta palabra, me llama mucho la atención. Y la palabra es compasión. Vivimos en una sociedad que no practicamos la compasión. Vivimos en una sociedad visceral a nivel mundial. Pero debemos comenzar a practicar la compasión. Y fijémonos que Jesús muestra compasión con aquella mujer que llevaba a enterrar ¿a quién? A su hijo. Y aparte de todo era viuda. O sea que prácticamente iba a quedar desprotegida totalmente. Pero Jesús rompe los protocolos, ¿sí? Se acerca, muestra compasión y toca el ataúd del hijo muerto de aquella viuda, que no lo podía hacer, porque estaba prohibido. Él rompe el protocolo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a romper protocolos para ayudar al otro, para involucrar al otro? Nosotros solamente mostramos en el otro, en el que sufre, lástima. Ay, pobrecito, no. De lástima no vivimos. No.
Tenemos que mostrar compasión. Y fíjense algo, que la palabra compasión encierra una fuerza activa que impulsa a la misericordia, a la ayuda y a la redención. 3 elementos: misericordia, ayuda y redención. Vamos a repetirlo. Misericordia. ¿Somos misericordiosos en nuestro hogar? ¿O aplicamos el efecto linterna, luz para la calle y oscuridad adentro? ¿Cómo estamos? ¿Estamos mostrando misericordia? ¿Estamos ayudando? No, padre, yo doy la limosna o yo doy una ofrenda a tal persona, pero sí, está muy bien, pero hay que involucrarnos. Hay que involucrarnos. ¿Cuántos de nosotros no opinan muchas cosas en la iglesia? Ay, yo no sé por qué el padre colocó el lambón aquí o por qué el coro va allá. Venga y le coloca el hombro, a ver. Como dice el padre Luis Homero, venga a ver cómo se cosan las habas. Porque es muy fácil opinar, muy fácil decir, podemos, pero ¿por qué no hacemos? Tenemos que involucrarnos. Y esa fuerza que encierra la palabra compasión, rajim, que sería, en la traducción, es una fuerza activa que impulsa a la misericordia, a la ayuda y a la redención. Misericordia, vamos a comenzar por nuestra casa, por nuestro hogar. No podemos ser oscuridad en el hogar, tenemos que ser luz, irradiar esa luz que viene de lo alto. La ayuda, prestar atención a aquel que lo necesita. Y no solo decir lástima, no, mostrar compasión. Redención, saber que el hermano está equivocado, ayudarlo a salir de ese error, pero con caridad. Hay que saber corregir. Y hay que saber también recibir las correcciones, porque hay personas tan soberbias que dicen, yo todo me lo sé. Y uno los deja quieticos, que cuando se estrellan, uno simple y llanamente pasa por el lado y dice, recoja los vidrios. Porque la soberbia nos lleva ¿a qué? A cometer errores. La soberbia no nos deja la capacidad de reflexión porque creemos saberlo todo. Y hay muchas personas y hay muchos ministros de la iglesia que también tienen esa particularidad de la soberbia. Cada día debemos estar abiertos a aprender. Cada día. Cada día. Todos los días es una escuela para cada uno de nosotros. Jesús toca y tiene ese gesto. Fíjese que Jesús va caminando y va teniendo el gesto de poder tocar. Es un gesto que infunde a través de la fuerza de la palabra el modo de ver que Dios se comunica con la humanidad. Dios camina con cada uno de nosotros. Camina de nuestra propia historia, camina con nuestra familia, camina con nuestra comunidad. Dios está ahí. Somos nosotros los que debemos responder a esa misericordia de Dios, a esa compasión de Dios a través de las buenas obras. Por eso, queridos hermanos, durante la liturgia de la Eucaristía, Dios muestra tanta compasión que se hace presente en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos alimentemos del pan eucarístico y salgamos afuera no siendo peores, siendo mejores hijos de Dios, proclamando la alegría de tenerlo en nuestro corazón y poder infundir esa alegría allá afuera, que tanto necesita de Dios. Nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestro mundo necesita de Dios. Necesita de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos rescatar? Con el testimonio de vida. Muchas veces no hacen falta tantos discursos, sino el testimonio de vida. Yo con mi testimonio estoy arrastrando para que se vuelvan amigos de Dios, ¿o qué estoy haciendo? Hoy debemos preguntarnos, hoy yo sé que todos ustedes hacen el examen de conciencia antes de dormir, ¿no? Que una recomendación de la iglesia, antes de dormir debemos hacer el examen de conciencia. ¿En qué nos hemos equivocado hoy? ¿En qué hemos fallado? ¿Sí? Pero debemos hacerlo y hoy debemos preguntarnos, ¿estoy mostrando compasión con el hermano que sufre, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, con los que viven
Padre, pero es que yo no me los calo. Véale el lado positivo a la cosa. No hay que pedirle a Dios que nos quite la cruz. No, no, no. Hay que pedirle a Dios que nos dé buenos hombros para seguirlas cargando. Y eso nos hace falta en medio de la sociedad. Tener esa sensibilidad de compasión, misericordia, ayuda y redención con el hermano. Vuelvo a repetir, vivimos en una sociedad muy visceral y eso debemos cambiarlo. Debemos manifestar al mundo cuánto nos ama Dios y cuánto estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios. En el servicio, en la familia, en la parroquia, en el servicio que Dios te coloque, hay que hacerlo bien. Porque el mañana no sabemos. Si hoy nos regaló Dios este día, estamos en oferta. ¿Quién sabe mañana? Puede ser que mañana nos estén velando, porque nadie aquí es eterno. Pero lo que hagamos hoy debemos hacerlo bien, en plenitud, para que Dios nos dé la recompensa de la salvación. Hay una hermosa frase de San Agustín que dice: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Nosotros, para poder adquirir la salvación, tenemos que responder a Dios. Si quiero ser salvado o no, porque Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros. Pero Dios apuesta hasta lo más último momento de nuestra vida, nuestra propia conversión, porque es el Dios de la misericordia. Pues queridos hermanos, quedémonos con estas tres imágenes de la compasión, misericordia, ayuda y redención. Y debemos preguntarnos, cada vez que asistamos a la Eucaristía, que participemos de la Eucaristía, debemos siempre preguntarnos, ¿cómo estoy yo de cara a Dios? No de cara al sacerdote o al diácono o a los servidores, porque a nosotros nos pueden engañar, pero a Dios no se engaña, porque Dios sabe hasta lo último que hay en nuestro corazón. Que María Santísima, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, nos ayude en nuestro caminar. Amén. De pie. Elevemos al Señor cada una de nuestras intenciones. Decimos todos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que sea siempre el lugar donde es posible experimentar la misericordia de Dios, que no se deje seducir por el prestigio y el poder, sino que en la sencillez se ponga al servicio de cada hombre. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre y todos los sacerdotes, para que puedan ser instrumentos de compasión, que alcanzado con su modo de vivir el corazón de los hombres, les ayuden a descubrir la presencia del Señor en su historia y poner solo en Él su confianza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que viven en soledad y en precarias condiciones económicas, que no se dejen vencer por el sufrimiento y por el desánimo, sino que se confíen al Señor y que con la ayuda concreta de los hermanos y de las instituciones vuelvan a abrir su corazón a la esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos con responsabilidad nuestra fe, esforzándonos cada día y en toda circunstancia por ser testimonio auténtico de la palabra de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la santificación del clero, de manera especial por nuestros obispos y diáconos presbíteros, para que demos testimonio del Evangelio en medio de la sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. En acción de gracias por un año más de vida, nuestra hermana Carolina Rincón, para que el Espíritu Santo le asista, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, de bondad las súplicas que te hemos presentado y aquellas que han quedado en el corazón de cada uno de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y acompañamos con el canto del ofertorio.
Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi alma, es mi cuerpo y mi dolor, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi alma, es mi cuerpo y mi dolor, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu Iglesia que te presenta al conmemorar el martirio de los santos Cornelio y Cipriano. Haz que esta Eucaristía, que a ellos les dio valor para morir por Cristo, nos dé a nosotros fortaleza para vivir como cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires Cipriano y Cornelio, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil rebustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Hosana
eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Isidro Labrador y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Lisandro, al obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos William Helves, Pablo Emilio Escobar, María Raimunda Márquez, Ramón Antonio, Marvin Renier Contreras, Carlos Rafael Mujica, Carlos Manuel Rojas, Yagüi Pirela, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarán las lágrimas nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como signo de reconciliación, pidiéndole perdón al hermano, podemos darnos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te adoraré, pues no hay nadie como tú. Te adoraré, ¿quién como tú? Te adoraré,
pues no hay nadie como tú. Te adoraré. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor, creador del universo? ¿Quién como tú, Señor, mi creador? ¿Quién como tú, Señor, Salvador del hombre? ¿Quién como tú, Señor, mi Salvador? ¿Quién como tú, Señor, dador de dones? ¿Quién como tú, Señor, mi santificador? ¿Quién como tú, Señor, Salvador de hombres? ¿Quién como tú, Señor, mi Salvador? ¿Quién como tú, Señor, Trinidad Santa? ¿Quién como tú, Señor, mi único Dios? ¿Quién como tú, Señor, mi único Dios? Oremos. Que esta comunión que hemos recibido nos confirme, Señor, en el amor a Cristo, para que, a ejemplo de los mártires Cornelio y Cipriano, podamos dar testimonio con nuestra vida de la fuerza renovadora del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que por misericordia de Dios todos nuestros familiares, bienhechores, amigos difuntos, de manera especial, William Helves Sandoval, Pablo Emilio Escobar Gaviria, María Raimunda Márquez, Ramón Antonio Ramírez, Marvin Contreras, Carlos Rafael Mojica, Carlos Manuel Rojas y Yagüi Pirela, por misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles te recibe y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Invitamos a la hermana Carolina Rincón para cantarles todos el coro del cumpleaños feliz. Hoy que da gracias a Dios por el don de la vida. This world